Soy el fotógrafo Rodrigo Pelicier. En esta ocasión les quiero comentar sobre este accesorio, el parasol. Es un accesorio que resulta ser muy práctico en varias situaciones. Por ejemplo, cuando estamos fotografiando a todo sol, como ahora, si tenemos el sol frente al lente y poco más arriba, o al costado derecho o al izquierdo, si no usamos el parasol, el sol nos va a dar en el lente y las imágenes van a salir deslavadas, como esta que les muestro de esta casa ahora. En cambio, si usamos el parasol, nos dará una sombra en el lente y las imágenes van a quedar con colores bien saturados. Tendremos una fotografía de buena calidad. Por eso les comento que el parasol es muy práctico. Claro que si el sol lo tenemos frente al lente, por supuesto que el parasol no tendrá ningún efecto, no nos podrá tapar el sol desde ese ángulo. Pero, como les decía, si lo tenemos más arriba el sol, de frente pero más arriba, o a los costados, nos va a ser muy útil. Tendremos imágenes bien definidas. Claro que a veces, cuando el sol da en el lente, se proyecta el diafragma. ¿Se han dado cuenta? Es el diafragma que se refleja en la fotografía. A veces resulta un bonito efecto, como artístico, pero en muchas ocasiones es un desastre. Por eso, el uso de este accesorio, del parasol, es muy conveniente. Y además también pudiera ser que si la cámara se nos cae con el lente, el parasol pudiera protegerlo, pudiera proteger la lentilla frontal del lente. Entonces sería otro motivo por el cual convendría usarlo. Yo tengo en todos mis objetivos parasoles. Como no estoy en Santiago, en este momento tengo solamente dos. Este parasol que le corresponde al objetivo que tengo allá arriba y este otro al lente de la cámara que me está grabando ahora. Como la cámara está de espalda al sol, pude retirar este parasol sin ningún inconveniente. Pero créanme que si el sol hubiera estado en estas posiciones que les indicaba recién, lo tendría puesto en la cámara y solamente les habría mostrado un parasol en esta oportunidad. Bueno, amigos míos, espero que me hagan caso porque de verdad los parasoles son muy necesarios por las razones que les acabo de exponer. Hasta aquí llega este video y espero que nos veamos pronto en otro capítulo. Hasta luego, amigos míos.